espacio y micrófono. Muy buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Es una alegría, un privilegio, un gozo poder compartir juntos un miércoles, digamos que podemos decir nuestros miércoles reservados para poder compartir entre nosotros y con el Señor. Es un gozo, una alegría. La noche de hoy vamos a continuar y vamos a hacer un cierre precioso con respecto a la plenitud del Espíritu Santo, porque realmente es todo este proceso de aprendizaje, las lecciones de quién es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta el Espíritu Santo, cuáles son los dones del Espíritu Santo, realmente cómo conectamos eso con la experiencia, cómo lo vivimos, cómo lo hacemos de una forma presencial en nuestras vidas. Entonces, voy a orar para tener esta introducción y poder que el Señor tome el control, el dominio en este tiempo. Señor, gracias, bendito Padre, porque reconocemos que tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres el que nos sostienes, bendito Señor. Si no fuera por ti, no sabremos dónde, no nos podíamos saber dónde estamos. Ni siquiera todo lo que tú haces que desconocemos. Queremos entregarte, bendito Señor, todas nuestras cargas. Sabemos que no son periodos fáciles, sencillos, llenos de desafíos y retos, pero que apuntan a ti todos, a que dependamos de ti, bendito Señor. Estamos gozosos de eso porque todas estas situaciones nos ayudan a buscarte, a depender de ti, estar a tus pies. Gracias, bendito Padre, por este tiempo, por cada una de los hogares, por cada uno de los niños, los jóvenes, adultos, abuelos, nuestras familias. Gracias por nuestra iglesia. Gracias, bendito Señor, por el liderazgo, bendito Padre. Y gracias porque seas tú, bendito Señor, hablando en este tiempo y hablando y compartiendo sobre la plenitud del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, Señor Jesús. Amén. Muy bien, voy a iniciar compartir la pantalla. Y espero que se vea en este momento. Muy bien. Quiero hacer una pequeña introducción porque desde el punto de vista de la práctica y la experiencia, la plenitud del Espíritu Santo es el cierre que es la experiencia que nos ayuda a cerrar el aspecto más importante de la doctrina del Espíritu Santo. Es mediante la plenitud del Espíritu que se lleva a cabo en nosotros y a través de nosotros, que sus diversos ministerios, entendiendo cuáles están vigentes, cuáles no están vigentes y cuál es el objetivo para edificar, crecer y compartir del cuerpo de Cristo. Es necesario para nuestra vida espiritual basarnos, preguntarnos dónde estamos. ¿Somos personas maduras, inmaduras? Esa respuesta va a estar muy sujeta a nuestra experiencia, nuestra vida, nuestra experiencia de vida y pues tiene dos componentes esenciales. La madurez podemos de alguna forma medirla con el tiempo y una con el control continuo que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. ¿Por qué? El tiempo en primera instancia, si una persona podemos decir que puede tener una inmadurez espiritual en la medida que recientemente se ha convertido al Señor Jesucristo, pero es inmadura, está creciendo. Pero también podemos ser inmaduros, que a pesar de que hayamos recibido al Señor hace mucho tiempo, pues no hayamos disfrutado de la plenitud del Espíritu Santo por diferentes motivos que podemos ver ahora, que me vi reflejado, tocado por el Señor y que en consecuencia no crecemos y no buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor nos instruye permanentemente sobre la carnalidad y la espiritualidad, las cuales básicamente son cuestiones de control y direccionamiento. Cada una de ellas tiene características propias. Sin embargo, la pregunta clave es ¿quién nos dirige y qué nos controla? Entonces, con esta introducción, pues vamos a iniciar. Comparto el primer versículo, 2 de Timoteo 3:16. Si toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Muy bien, este es nuestros puntos para el día de hoy. Vamos a iniciar el primero dentro de la plenitud del Espíritu Santo, que es ser lleno del Espíritu Santo, y vamos a abarcar
el componente de su definición, la exigencia, hay una exigencia por ser lleno del Espíritu Santo y qué describe ese ser lleno del Espíritu Santo. El segundo, ¿cuáles son las condiciones para hacerlo? Hay una condición de vida dedicada, una condición consecuencia de vida sin derrota y una condición de vida en dependencia, absolutamente fundamental. Y el tercero, las consecuencias de ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver brevemente que seremos, o la idea, la ruta es ser semejantes a Cristo, adorarlo, alabarle. Hay un elemento de sumisión y definitivamente el servicio. Muy bien, entonces vamos a arrancar con este primer punto, que es ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos una definición, tenemos una exigencia por parte del Señor y una descripción. Muy bien. Entonces iniciamos con Efesios 5:18, que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. En este fragmento podemos tener un contraste o una comparación entre una persona que esté ebria o una persona que esté llena del Espíritu. Esa comparación siempre va a aparecer. ¿Cuáles diferencias? Las diferencias no son en los comportamientos necesariamente, porque para ciertas personas el comportamiento de una persona ebria puede ser atípico, o el comportamiento de una persona llena del Espíritu Santo puede ser atípico. Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia? ¿Quién controla y quién direcciona? Porque evidentemente, después de ese control y dirección, hay unas consecuencias. Y esa consecuencia necesariamente me va a llevar a un pensar y a un actuar. A un pensar y un actuar descontrolado, o a un pensar y un actuar según la directriz del Señor. Entonces, definitivamente esas consecuencias hay. Lo importante de tener el control y la dirección. Y finalmente, ser lleno del Espíritu Santo significa estar sometido al Espíritu Santo. Entonces, absolutamente fundamental para poder tener esa dirección. Entonces, control y dirección. Esa es nuestra primera pregunta para poder valorar en qué situación estamos en nuestro nivel o madurez espiritual. Segundo, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Hay una exigencia, lo mismo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra sed, el verbo, está condicionado en forma imperativa. Entonces, ¿qué sucede si recibimos antes bien sed llenos del Espíritu Santo y no lo hacemos? Es como si estuviéramos desobedeciendo al Señor. Entonces, la invitación del Señor en este momento, bueno, la exigencia del Señor, lo que nos dice por acá es, el requerimiento es, busquemos permanentemente estar llenos del Espíritu Santo. Si no lo hacemos, caemos necesariamente en pecado. Entonces, también tiene una consecuencia, también tiene una exigencia, que es la invitación de buscar permanentemente obedecer al Señor, que nos controla, que nos dirige para estar llenos en el Espíritu Santo. El otro componente es una descripción. Entonces, en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed bien llenos del Espíritu Santo. Aquí que vemos con respecto a su definición básica. Cuando estuvimos viendo el Espíritu Santo en el bautismo, veíamos que el bautismo se hace una sola vez. Aquí en el texto y en la Biblia hemos encontrado pues varios escenarios donde los apóstoles han experimentado estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto nos dice que es una experiencia que se repite. Es una experiencia que se direcciona a que sea una acción continuada.
Y eso es una absoluta bendición. Como estamos sujetos a diferentes condiciones que nos llevan al pecado, debemos reconocer dónde estamos, pero siempre estar buscando estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias o no de estar llenos del Espíritu Santo o no. Bien, eso es con respecto a qué es ser lleno del Espíritu Santo. Una definición, la exigencia, una descripción general. ¿Cuáles son las condiciones para hacerlo? Entonces, para esas condiciones, quiero comentar pues unos pequeños antecedentes, porque después de que el Señor abandonó la tierra, le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén a la espera del cumplimiento de la promesa relativa al bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, no se encuentran ejemplos en el Nuevo Testamento en casos donde se hayan dado instrucciones a los creyentes para que esperen ser llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí hay una primera orientación de que, oye, mira, en la Biblia no hay casos donde yo ore solicitándole al Señor que ser lleno del Espíritu Santo. Tampoco se encuentran casos donde podamos ser llenos del Espíritu Santo a partir del Pentecostés. Entonces, pero se hace un cierre con Pablo, donde dice Pablo, oró a los creyentes en Efesios 1:17, para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación de conocimiento de Él. Eso es lo que más se acerca o que puede acercarse a pedir sabiduría del Espíritu Santo, pero se dista mucho de orar para ser llenos del Espíritu Santo. Esta situación es un punto que se debe aclarar porque muchas personas pueden pensar que la dirección de las oraciones van enfocadas a pedir llenura del Espíritu Santo. Pero el Señor, a través de su palabra, lo que nos dice y nos invita es orar para la obediencia y a partir de ahí poder depender del Espíritu Santo. Entonces, de saber orar, saber direccionar nuestras oraciones es fundamental para poder tener esa buena relación con el Señor. Y en este contexto de las condiciones para ser lleno del Espíritu Santo con ese antecedente es tener una vida dedicada, luego una vida sin derrota, que es digamos que una condición consecuencia, y una vida en dependencia. En una vida dedicada, la pregunta es, voy a quitar esto que me está tapando, es, en primera instancia, ¿a qué dedicamos nuestras vidas? Creo que muchas veces nos hemos preguntado eso y bueno, el Señor nos permite hacer ciertas labores durante el día y ¿cuánto le dejamos al Señor? Él ocupa la prioridad. ¿Quién ocupa ese primer lugar en nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Si nosotros definimos quién es ese primer lugar, pues las prioridades pues irán enfocadas a ese primer lugar. Para una vida dedicada, también hay una segunda inquietud, una segunda pregunta, y es lo que aparece en 1 Tesalonicenses 5:19. Ahí nos dice el Señor, no apaguéis el espíritu. En algún momento de nuestras vidas, dependiendo de las circunstancias externas, podemos apagar el espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo es nuestra dedicación con respecto, cómo es nuestra dedicación con respecto a estas prioridades? Entonces, esas preguntas pues nos llevan a definir pues qué es la vida dedicada. Entonces, una vida dedicada requiere pues dos componentes iniciales, una decisión inicial y una decisión continuada y que debe tener una dirección constante. En Romanos 12, capítulo 12, del 1 al 2, voy a buscarlo brevemente, deberes cristianos, leemos la palabra en el nombre del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces vemos que esa primera dedicación inicial necesita una presentación, presentarnos al Señor, separarnos y va a haber un proceso de transformación. Ese primer paso, esas primeras condiciones, pues son sine qua non para poder tener ese primer elemento para poder llegar a ser lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, va acompañada de una dedicación, de una dirección continua. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, si buscamos la voluntad de Dios, primero pues tenemos una dedicación inicial, presentarnos, separarnos, buscar una transformación con el Señor. Segundo, buscamos esa voluntad de Dios, nos sujetamos a la dirección del Espíritu Santo mediante la comunión con el Señor. Hay una dedicación, eso va a tener un actuar en consecuencia. Inevitablemente eso impactará en nuestras vidas para poder tener el elemento que cierra es una vida dedicada, una dedicación inicial, una dedicación continua con dirección constante ¿de quién? Del Espíritu Santo, del Señor. Bien, estos son algunas ideas, algunos tips que podemos recibir con respecto a una dedicación y una dirección continua, o por lo menos estar sensibles a cómo nos habla el Señor. Primero, no buscar cosas que sustituyan la comunión con Dios. Podemos tener muchos distractores, podemos tener muchas situaciones, acciones, personas o momentos que nos pueden desenfocar del Señor. Debemos estar muy atentos, muy alertas a esas situaciones o circunstancias. El conocimiento de la palabra del Señor es absolutamente fundamental. Tercero, nos cuesta mucho, a veces puede costarnos mucho, pero el consejo de cristianos maduros, comunicar, hablar, podemos hablar mucho, pero comunicar muy poco. Y el consejo de cristianos maduros es absolutamente fundamental. ¿Cómo detectarlos? En la Biblia, pues, nos va dando y su testimonio de esas personas que podamos pedir consejo. No vamos a pedir consejo sobre, en lo particular, no pido consejo, pues trato de buscar consejo en las personas más cercanas y que son de la iglesia, para todo tipo de decisiones, que es absolutamente fundamental en mi caso. Tercero, no hay recetas, no es un tema, no es una plantilla que se aplique en todos los casos. Dios nos trata absolutamente de forma individual. Podemos aprender, podemos compartir, orar unos por otros, pero definitivamente el Señor tiene un trato particular con cada uno de nosotros. Y pues Dios ir buscando permanentemente pues su voluntad, buscar hacer su voluntad. Estos son algunos tips, y en la medida que vamos rompiendo ese momento crítico o ese momento de estoy en una situación separado de la comunión de Dios y me quiero quedar ahí, no, el Señor nos invita, búsqueme, vuelva a mí, hay un paso inicial, busque direccionamiento, yo le doy todas las opciones, hay unas consecuencias también de estar o no conmigo, pero en la medida que vamos obedeciendo la palabra del Señor y le vamos escuchando y vamos percibiendo, recibiendo consejo, pues vamos a estar más sensibles a saber cuál es su voluntad. Bien, una vida sin derrota. Es un reto absolutamente enorme, porque el pecado es algo que está inherente en nuestras vidas. Para nosotros no podemos ocultarlo, no podemos guardarlo, debemos es reconocerlo, ponerlo delante del Señor y buscar no hacerlo, no repetirlo. Entonces, ¿cómo entra
una vida sin derrota. Si estamos en una lucha permanente entre lo carnal y lo espiritual, el Señor nos da herramientas, pero es algo que tenemos que reconocer, que debemos saber que está ahí. El hecho de no reconocerlo, pues vamos a estar absolutamente expuestos a esas situaciones. Inherentemente pecamos y contristamos el espíritu. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios y con respecto al pecado y la vida de nosotros como creyentes? Estos tres elementos: buscar santidad, ser genuinos, auténticos, sinceros, francos delante de Él. No podemos engañarle. La gracia. ¿Dónde podemos estar si no fuera por la gracia? Y que el Señor nos da estos propósitos y el mismo momento, pues Él nos está dando cuál es la provisión de Él con respecto al pecado y la vida del creyente. La crucifixión. Jesús murió, pero ¿qué pasó? También fue la victoria. Entonces, Él les está diciendo, mira, yo tuve victoria. También nos dice disciplina, porque también es una forma de amar. Es una herramienta, es una provisión que nos da el Señor para tener una vida sin derrota, aprender. También nos da los elementos de confesión y purificación. ¿Cómo no poder, si sabemos que estamos expuestos ante el pecado? También el Señor nos da esa confesión y la purificación, pues que necesita ciertos elementos, ¿no? No puede, ciertos elementos donde simplemente no es decirle al Señor, fallé, te fallé, pequé contra ti por esto, sino que realmente admita mi responsabilidad y que el grado de seriedad que simboliza o que es el pecado ante el Señor, porque el Señor aborrece el pecado, si no estaríamos jugando con Él. Pero, sin embargo, el Señor es fiel y justo, nos perdona y busca establecer esa comunicación. El primer paso debemos darlo nosotros, pero debe ser un primer paso santo, genuino de parte nuestra, para tener una vida sin derrota. Entonces, en resumen, tenemos una vida, Dios nos da unos propósitos: santidad, genuidad, sinceridad, gracia delante de Él, y también nos provee su victoria a través de la crucifixión, el amor a través de la disciplina, la confesión y la purificación como acciones de fidelidad y justicia de Él para nosotros. Y un tercer componente de las condiciones para ser lleno del Espíritu Santo es tener dependencia. Vamos a ver, Gálatas 5:16. Digo pues, andad según el Espíritu y no cumpliereis los deseos de la carne. Andad según el Espíritu. Entonces, definitivamente es nuestra naturaleza, tenemos una dependencia del Señor absoluta. Solo podemos progresar por la fe dependiendo del Señor. Y un ejemplo de dependencia sencillo, de todos los ejemplos de dependencia que podemos tener ante el Señor, o un ejemplo físico, es para poder caminar, necesitamos apoyarnos en un pie para poder dar el siguiente paso. Ese apoyo que llegue, esa base es el Señor Jesucristo para poder dar ese próximo paso. Definitivamente necesitamos depender del Señor para poder tener esa llenura en el Espíritu. Y segundo, bueno, la buscamos porque dependemos absolutamente. Y segundo es la necesidad de la misma. ¿Por qué la necesidad? Porque los niveles, o digamos que los retos que el Señor nos pone son altos. ¿Qué nos dice el Señor? Nos habla a través del amor, a quienes tenemos que amar, inclusive los enemigos. Tenemos que orar en todo momento, tenemos que darle gracias, glorificarlo. ¿Y a quién no le gusta eso? Al enemigo. Y el enemigo es muy, muy poderoso. Entonces necesitamos absolutamente depender, necesitamos la dependencia del Señor, porque Él nos ubica en el lugar que estamos
y pues va a generar esa fortaleza ante el enemigo y que nos ayuda también a discernir. Estar lleno del Espíritu Santo son acciones que nos permiten direccionar, tener el control, la dirección para pensar y actuar con el favor y buscando la voluntad del Señor en nuestras vidas. Cuando nos separamos de eso, hay unas consecuencias, pero nos dice el Señor acá, vida de dependencia para que puedan apoyarse en mí. Andad según el Espíritu y no cumplieses los deseos de la carne. Y finalmente, las consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos? Bueno, la primera, semejantes a Cristo, Gálatas 5, capítulo 5, 22 al 23. Segundo, tener adoradores, una adoración y alabanza al Señor, Efesios capítulo 5, 18, del versículo 18 al 20. Sumisión, el Señor a través de ser llenos del Espíritu Santo nos invita a ser sumisos. Ya vamos a ver el texto en Efesios 5, 21. Y al servicio. Entonces, bueno, vamos para allá y arrancamos con semejantes a Cristo. Gálatas capítulo 5, 16, 23. Bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en negrilla, en el Espíritu, y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que no quisierais. Pero si sois guiados en negrilla por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y tales cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas, una consecuencia, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿por qué semejantes a Cristo? Vamos a ver. Amor, busca la gloria, nos invita a buscar la gloria de Dios. El gozo es el progreso hacia el conocimiento de Dios, a la dependencia de Dios, a la relación con Dios. La paz, la tranquilidad que podemos experimentar de tener una buena relación con el Señor, continua, permanente, aunque fallemos, estar ahí, no cortocircuitos que nos alejen, que contristamos al Espíritu Santo o que nos apaguemos. La paciencia, una forma equilibrada para obrar. La fidelidad, servir con regularidad y aprovechar las oportunidades que nos da Dios. Muchas veces el Señor nos da oportunidades en su obra para poderlas hacer y no las aprovechamos por muchos motivos, pero no las aprovechamos. La mansedumbre, la gentileza, también firmeza, no tiene nada que ver con la debilidad, y la templanza asociada a la disciplina, al dominio propio, particularmente en aspectos morales. Entonces, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, ese es el reflejo de Jesucristo. Y ahí es como fruto del Espíritu Santo, como consecuencia del Espíritu Santo, es que seamos semejantes a Cristo. Muy bien. Segundo, adoración y alabanza. Efesios capítulo 5, 18. No os embriaguéis con vino en el cual no hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros
con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor, y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Qué difícil puede ser hablar entre nosotros. No es sencillo. Tenemos dinámicas, diferencias, pero ser llenos nos invita a hablar entre nosotros, a alabar al Señor y a darle gracias. Entonces, estos tres elementos: comunicarnos, conectarnos, conocernos, compartir, alabar al Señor y darle gracias, es un reflejo, una consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo. Y la tercera, sumisión: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es algo que la invitación del Señor es a disfrutarlo, porque la consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo, de estar sujetos a otros en amor, pues, ¿qué consecuencias tiene? Pues en nuestras vidas, eso tiene una consecuencia directa, paz, armonía, aunque hayan dificultades, pero tiene una consecuencia estar sujeto, como en los hogares, las relaciones entre esposas y esposos, como la consecuencia de estar sujeta es el amor del hombre hacia la mujer, e incluso el Señor lo lleva, nos invita a tener a esos reflejos, esas consecuencias del Espíritu Santo en todo nuestro entorno, incluyendo relaciones laborales o relaciones de cualquier índole. Y el cuarto punto, el servicio. Entonces, Juan capítulo 7, del versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Mis hermanos, cuando recibimos al Señor Jesucristo, estamos con una sed de conocer, una sed de experimentarlo. Y a veces puede ocurrir que esa bendición no se transforma para otras personas. Y eso, hermanos, me duele reconocerlo, me ha pasado. Le pido al Señor que trabaje en mi corazón para ese egoísmo, transformarlo en la voluntad del Señor y bendecir, ser de bendición, un instrumento del Señor a otras personas. Recibir a Cristo, la consecuencia de esa sed espiritual, es recibir una bendición, pero también que esa bendición se transforme para otros por medio de cada uno de nosotros, a través de ese servicio. Un reflejo, una consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo. Y estas situaciones se dan no impuestas. Esas situaciones no se dan, el Señor las pone, el Espíritu Santo va manifestándolo a cada uno de nosotros. Finalmente, ser lleno del Espíritu, ser lleno equivale a que el Espíritu tenga dominio completo, total y exclusivo de toda nuestra vida. Este dominio es un requisito previo para adquirir la semejanza a Cristo, para alabarlo y servirle. Sigamos adelante, mis hermanos, sigamos adelante buscando al Señor, que el Señor tenga el control, que el Señor dé la dirección y que esa consecuencia podamos tener como reflejo en nuestras vidas, ser llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, muchísimas gracias. Dios les siga bendiciendo y que podamos volverlos a ver en una próxima oportunidad.
Bendiciones. Mi hermano Alvarito.